emotions rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are. Estás escuchando El Poder de la Esposa que Ora. Bueno, pues ya estamos de regreso en El Poder de la Esposa que Ora. Platicábamos en los bloques pasados acerca de cómo nuestro espíritu se enferma, cómo nuestro espíritu se lastima, se contricta, se duele. Platicábamos acerca de que tenemos que tener ese lugar reservado para Dios. Dios lo formó en cada uno de nosotros. Es un espacio donde Él se va a comunicar con nosotros a través del Espíritu, que es lo que forma nuestra conciencia. Muchas veces decimos, es que ¿cómo puedes hacer algo así que no te da cargo de conciencia? Vemos, por ejemplo, quizás en las noticias, gente que mata, gente que roba, gente que hace cosas muy feas. Y tú puedes decir, oye, pero esa gente no tendrá conciencia, es gente mala. Y efectivamente, no creamos esa conciencia, porque ese espacio que Dios creó en cada uno de nosotros, porque todos lo tenemos, todos los seres humanos tenemos ese espacio. Recuerda al principio del programa, platicábamos que Dios nos formó, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él formó ese espacio, ese lugar para que se comunicara con nosotros. Nadie puede decir que no lo tiene. O sea, ¿dónde se compra? ¿Cómo lo adquiero? ¿A dónde voy para que me den ese espacio donde Él se pueda comunicar conmigo? Todos tenemos ese espacio. Cuando nosotros nacemos, desde antes que nosotros naciéramos, Dios ya lo tenía preparado para cada uno de nosotros, porque es la única manera que Él se va a poder comunicar con nosotros, a través de su Espíritu. Entonces es cuando se forma en nosotros esa conciencia. Tú me puedes quizás preguntar, ¿el alma es mala? No, no es mala. Como te vuelvo a repetir, es donde se promueven nuestros sueños, nuestras voluntades, nuestras decisiones. El alma toma esas decisiones. Pero a veces las decisiones no son las adecuadas. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto, en lo que a veces nosotros hacemos lo que nuestra carne nos pide. Veamos lo que dice Gálatas 5:20. Dice que nuestra carne le gusta la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales yo los amonesto. Al Señor no le gusta, a Dios no le gusta que nosotros practiquemos todas esas cosas. ¿Y por qué nosotros practicamos la hechicería, la envidia, los celos? ¿Por qué nosotros hacemos todo eso? Porque no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese lugar donde está reservado para que Dios nos hable está vacío. Y como te vuelvo a repetir, necesitas invitar a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, a que more en ti. En ese momento se abre esa puerta para que el Espíritu Santo more en el lugar que le corresponde. Entonces podemos ver en el mismo verso, en el capítulo 5, en el verso 22, mas los frutos del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Qué cosa tan más hermosa. No es que tu esposo sea malo, pero no tiene la presencia de Dios en su vida. Por eso es una persona que engaña, que miente, que te lastima, pero porque él no conoce a Dios.
Tú tienes que orar, hermana, tú que me escuchas, tú tienes que orar para que tu esposo reciba a Dios en su corazón. Tienes que orar por su salvación. Tienes que pedirle a Dios que Él tenga un encuentro con Él. Antes quizás de orarle a Dios, Señor, por favor, hazlo que regrese conmigo. No, primero que tenga un encuentro personal con Jesús. Porque cuando Él tenga ese encuentro personal con Jesucristo, en ese momento tu esposo va a tener esa conciencia. Porque va a haber un lugar donde Él le hable, donde el Espíritu de Dios le hable. Muchas me pueden decir, algunas hermanas me comentaban, es que mi esposo ya conocía de Dios y se fue, se alejó. ¿Y por qué a veces conocemos de Dios, tenemos ese encuentro personal con Jesucristo y qué hacemos? No alimentamos al Espíritu. Cuando tú ya tienes ese encuentro, cuando tú ya le pediste a Dios que entre a tu corazón y que entre a tu vida, en ese momento nosotros tenemos que empezar a alimentar a nuestro espíritu para que nuestra carne o nuestra alma empiece a menguar. Entonces tú tienes que orar, ayunar, leer la palabra de Dios, alimentarte, así como alimentas tu cuerpo físicamente, que comes 2, 3 veces al día, que tomas agua, que comes frutas, verduras, comes carne por la proteína, comes hierro, comes calcio, o consumes el calcio para fortalecer tus huesos. Tú alimentas tu carne, alimentas. ¿Por qué? Porque si no comes, pues te puede pasar algo, te puedes enfermar. Entonces, así como tu cuerpo se enferma, también tu espíritu se enferma. Entonces tú le tienes que dar al espíritu su alimento. ¿Y cuál es su alimento? Ya te lo mencioné, es leer la palabra de Dios, orar, ayunar, estar todo el tiempo en la presencia del Señor. Somos como un bebé que se está alimentando a través de ese cordón umbilical. La mamá come de todo y tú dices, bueno, ¿cómo alimenta al bebé? Bueno, pues a través de ese cordón umbilical. Así somos nosotros. Necesitamos estar conectados con el Señor, recibir alimento del Señor. Muchas de mis hermanas o muchas veces no asistimos a nuestras iglesias, a nuestros cultos. Es bien importante que asistamos a las iglesias, que nos reunamos, que tomemos palabra de los siervos de Dios. Es bien importante que tú vayas a tu iglesia, que recibas palabra de tu pastor. ¿Por qué? Porque el pastor te va a redarguir. ¿Por qué? Porque Dios habla a tu vida a través del pastor. Entonces tú ya llegas a tu casa fortalecida, contenta, porque Dios te habló a través del pastor, a través de su siervo o su sierva. Es bien importante, hermanas, que ustedes alimenten a su espíritu y que oren a Dios para que sus esposos también tengan ese encuentro personal con Jesucristo. Yo sé que las lastiman sus esposos con sus actitudes, con sus arrebatos, con que quizás les gritan, les faltan al respeto, las ofenden, les mienten, no sé, tantas cosas que ellos les hacen a ustedes. Siempre cuiden su integridad física. No permitan que su esposo les levante la mano, no se busquen ayuda, nunca permitan que sus esposos las golpeen, pero oren a Dios porque su esposo tenga un encuentro personal con el Señor. Y entonces sus esposos puedan hacer crecer esa comunicación con el Señor. Es bien importante que tu esposo sepa que necesita
ante el amor de Dios. A veces los esposos están deprimidos, se sienten mal, no pueden dormir. Muchas veces lo hemos platicado con las hermanas en la consejería. Mi esposo me dijo que se siente mal, que no puede dormir, que la conciencia no lo deja tranquilo, que no sé, infinidad de cosas. Pero es por eso, porque hay algo que lo está empezando a redarguir, hay algo que está empezando a hacer, esa pequeña semillita que se está empezando a sembrar en su corazón a través de tu testimonio. Vamos a otro bloque musical, chicas, y regresamos con más de El poder de la esposa que ora. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are. Estás escuchando El poder de la esposa que ora.